Buenas tardes, mi nombre es Micaela Gutiérrez, yo soy residente de cardiología de Fundación Médica de segundo año y voy a hablar sobre miocarditis. La definición la tomé del Bramwell y de la Sociedad Europea. En el Bramwell, en su 10ª edición, lo define como una inflamación del músculo cardíaco que se produce como resultado de la exposición a antígenos externos concretos como virus, bacterias, parásitos, toxinas o incluso fármacos, o a desencadenantes internos como la activación autoinmune contra autoantígenos. En cambio, la Sociedad Europea en el año 2016, en las guías que largan en ese año, lo define como una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco, y es una importante causa de insuficiencia cardíaca aguda, de muerte súbita y miocardiopatía dilatada. Es la inflamación del miocardio diagnosticada mediante criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos establecidos, que ya vamos a ir a eso. Pero digamos que la definición de Bramwell habla un poco más de los agentes que lo generan, y en cambio la definición de la Sociedad Europea habla más de la clínica de representación y de cómo se hace el diagnóstico. Epidemiológicamente es muy difícil establecer una epidemiología debido a que es una patología que uno de sus grandes puntos débiles es que carece de métodos diagnósticos no invasivos. Justamente el gol estándar es la biopsia endomiocárdica. Se imaginarán que no a todos los biopsian, entonces tiene una prevalencia desconocida, pero en aproximaciones del 2 al 42% de las autopsias de adultos jóvenes, se encuentra en el 2 al 42% de las autopsias de adultos jóvenes que su forma de debut fue una muerte súbita, del 9 al 16% de las miocardiopatías dilatadas de causa no isquémica, y en el 46% de las miocardiopatías en niños. Las etiologías, perdón por el cuadro, pensé que se veía mejor, pero bueno, tenemos los virus, que son el principal agente etiológico, el adenovirus, el enterovirus, el citomegalos, los eritovirus, que hay, ya voy a nombrar algunos de los que están dentro de ese grupo, las bacterias, los hongos, los parásitos y protozoos. Las causas no infecciosas están las autoinmunes, como la postinfecciosa, la vacuna antigripal, el lupus, la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, la granulomatosis de Wegener, la arteritis de Takayasu, la miocardiopatía de células gigantes. Dentro de las toxinas tenemos la antaciclina, las catecolaminas, la cocaína, el alcohol. Dentro de las alergias o hipersensibilidad tenemos la penicilina, los antidepresivos tricíclicos, la sulfamida, cefalosporina. Dentro de los patógenos físicos tenemos el golpe de calor, arsénico, litio, incluso el periodo periparto. Como dije, la causa más frecuente es la miocarditis viral. Los genotipos aislados con mayor frecuencia son los enterovirus, los adenos, el parvovirus B19, que pertenece a la familia de los eritovirus, como lo habíamos mencionado antes, el virus del herpes humano tipo 6, Epstein-Barr y citomegalos, sobre todo en pacientes inmunodeficientes. Alrededor del 30% de los pacientes sufren infecciones de miocardio por múltiples agentes y no solamente uno de ellos. La epidemiología de las especies virales miocárdicas varía en función del lugar geográfico, pero en la última década los genomas de los eritovirus y del herpes se han detectado con mayor frecuencia que los enterovirus y adenovirus, que fueron los que históricamente siempre fueron los más frecuentes. No todos los virus causan miocarditis con los mismos patrones de infección. O sea, no todos tienen la misma fisiopatogenia. Los enterovirus y los adenovirus infectan directamente los miocardiocitos de animales y seres humanos, y en los últimos años hasta un 10 o un 15% de las miocarditis virales han sido causadas por ellos mismos. Pero hemos dicho de que no son los más frecuentes actualmente. Patogenia. La patogenia, esta imagen la saqué del Bramwell, en la cual nos diferencia tres fases en las cuales se produce justamente el daño miocárdico. Tenemos una primera en la cual el virus lo que hace es ingresar al huésped, lo hace a través de una infección de la vía gastrointestinal o de la vía respiratoria, que puede tener una evolución de 1 a 4 semanas desde que se produce el primer contacto. Por vía hematógena o linfática lo que hace es llegar hasta el corazón. Una vez que llega al corazón lo que hace es generar una lesión inicial en los miocitos, directamente o a través de toxinas. Todo depende de cuál sea el mecanismo fisiopatogénico que acorde al agente etiológico.
Una vez que está ahí, en esta primera etapa, lo que se hace es reconocer a este agente a través de las células presentadoras de antígeno, que justamente lo que hacen es presentar este patógeno a los linfocitos T, que son los linfocitos T1, que lo que generan es una amplificación de la respuesta inmunológica con activación de más linfocitos T helper tipo 1 y T helper tipo 2, que son los citolíticos, que son los que generan la degradación de las células. De ahí pasaríamos a una segunda etapa en la cual se produce una amplificación de la respuesta inmunológica, pero ya con una respuesta inmunitaria adquirida, en la cual se produce la amplificación justamente por activación de los linfocitos T y de los linfocitos B, también a cargo de los linfocitos T. Estos linfocitos B maduran produciendo anticuerpos. Estos anticuerpos específicos generan lesión justamente de las células que están infectadas por los virus, pero también se puede producir una reacción cruzada con epítopos endógenos, como por ejemplo la miosina o los receptores beta-adrenérgicos. Esta reacción cruzada lógicamente genera lesión y puede tener después una, ¿cómo se dice? Una manifestación clínica acorde justamente a ese tipo de lesión. Por lo general, esta respuesta inflamatoria no se perpetúa en el tiempo, sino que es un mecanismo que se autolimita con una disminución de la respuesta inmunológica y después este proceso agudo revierte y se produce justamente la eliminación del agente etiológico y disminuye a cero la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, en este momento es cuando pasamos a la última etapa, que es la de remodelamiento miocárdico, en la cual se puede producir la recuperación al integrum o con secuelas mínimas a nivel de la función miocárdica, o a su vez lo que también se puede generar es una lesión miocárdica persistente por una inflamación que se mantiene en el tiempo debido a que persiste justamente presente el agente etiológico, o no, solamente persiste la inflamación porque se sigue generando esta reacción cruzada contra componentes propios del miocardio, y que eso conllevaría a, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, que es una de las formas de presentación que tiene esta patología. Entonces, en este momento del remodelado miocárdico podemos tener como resultado que el corazón de este huésped no tenga ningún tipo de secuela, tenga secuelas mínimas, o sea que eso sería la finalización del evento agudo, o que quede con secuelas crónicas, como por ejemplo una miocardiopatía dilatada, o si no, solamente que tenga secuelas, pero no lleguen hasta una miocardiopatía dilatada. Para que sea más claro, cuando veamos las manifestaciones clínicas, le voy a explicar mejor en qué punto de cada uno de la patogenia corresponde. La infección viral, entonces, este es el mecanismo fisiopatogénico y la evolución en la cual nosotros lo podemos evaluar mediante justamente lo que son los cortes histológicos. En la primera lo que podemos ver es que la infección viral genera una respuesta inmunitaria innata o adaptativa, que sería la fase 1 y la fase 2, justamente de la patogenia, en la cual se conlleva a la miocarditis activa. Fíjense la cantidad de células que se pueden ver en ese corte histológico, en la cual se puede producir la eliminación del virus, que es lo que más frecuentemente pasa, o sea, porque todas las lesiones virales por lo general lo que se hacen es autolimitarse. Si se elimina el virus, puede ser con inflamación persistente. Sí, podemos tener una miocarditis crónica, que era lo que yo les decía, con una lesión miocárdica menor, pero con inflamación persistente, en la cual yo ya no tengo el virus que lo está generando, pero sí la inflamación persiste, justamente por esta reacción cruzada. O podemos tener una miocardiopatía inflamatoria en la cual la lesión miocárdica es mucho más grave. Otra de las opciones es que eliminación del virus, no. ¿Qué significa? Que yo tengo una miocardiopatía viral crónica con más o menos inflamación. O sea que acá tengo el virus que lo genera. Acá tengo la inflamación y no tengo el virus. Y acá no tengo el virus ni tampoco tengo la inflamación.
Acá tengo la miocarditis curada con una lesión miocárdica menor y acá tengo una miocardiopatía dilatada, o sea que puedo hacer directamente una consecuencia del proceso agudo que se generó, pero en la cual este ya es el resultado, es la consecuencia. Acá ya no tengo ni inflamación ni virus presente. Siempre y cuando estemos hablando de los virus, es lo más frecuente, así que el cuadro habla de virus. Presentación clínica. Típicamente la miocarditis tiene una distribución bimodal en términos de edad. ¿Por qué? Porque es más frecuente en los niños pequeños y los adolescentes, en el cual la presentación, si lo comparamos con los adultos, la presentación de los adultos es mucho más sutil, más leve. La del joven, por una cuestión de maduración justamente de su sistema inmunológico, lo que generan es tal vez al mismo agente etiológico una respuesta mucho más exuberante o una respuesta mucho más fuerte. Por su parte, los adultos muestran una respuesta inflamatoria crónica solo a la presencia crónica de un antígeno extraño o con un sistema inmunitario más regulado que lo predispone a la autoinmunidad. Entonces, o tenés un antígeno que lo manejás mal o tenés una predisposición a la autoinmunidad y ahí llevas, o sea, decantás en un proceso crónico, si no, no lo harías. Probablemente la miocarditis es responsable del 10 al 50% de los casos de miocardiopatía inflamatoria dilatada idiopática de nueva aparición, una tasa que varía en función de los criterios utilizados para el diagnóstico. La miocarditis vírica se ha asociado a la insuficiencia cardíaca causada por disfunción tanto sistólica como diastólica aislada. La presentación de la miocarditis varía acorde a la causa y, como decíamos antes, no todos los virus tienen el mismo mecanismo fisiopatogénico. Por ejemplo, parvo B19 genera dolor torácico debido a disfunción endotelial, mientras que las arritmias ventriculares y el bloqueo son los más frecuentes de la miocarditis de células gigantes, que es una de las inflamatorias autoinmunitarias. Entonces, ¿cuáles son las formas de presentación clínica? Pueden ir desde un dolor precordial con cambios en el STT, con arritmias supraventriculares, ventriculares, insuficiencia cardíaca, o en los casos más graves pueden debutar con un shock cardiogénico. Digamos que ninguno de estas presentaciones clínicas es específica. Entonces, cuando vayamos a pedir los estudios complementarios para poder llegar al diagnóstico, nos vamos a dar con que ninguno es muy específico de esta patología, pero sí podemos descartar lo más grave, digamos. En una clase que habla de miocarditis de la Sociedad Argentina de Cardiología, lo que hace es agrupar las manifestaciones clínicas en 5 grupos. El grupo 1, dolor torácico agudo pericardítico o pseudoisquémico. El tipo 2, disnea o fatiga con o sin signos de insuficiencia izquierda-derecha, menos de 3 meses de evolución. En el grupo 3 es lo mismo, pero con más de 3 igual o mayor a 3 meses de evolución. En el cuarto es con arritmia, palpitaciones, síncope o muerte súbita. Y en el 5 es con shock cardiogénico no explicado. Como verán, los síntomas no son muy específicos y a mí no se me ocurriría pensar en primera instancia en una miocarditis. ¿Cuál es la evolución de la clínica de este paciente? O sea, a medida que yo lo tengo ponerle que lo recibo en una guardia, que se presenta, puede ir por todo, puede tener todas estas formas de presentación. Puede ir desde un cuadro asintomático, una recuperación completa que no me la voy a enterar, puede debutar con una miocardiopatía dilatada, puede estar sintomático y hay una forma de presentación que es la forma fulminante, que puede recuperarse o no, o directamente puede fallecer este paciente, o puede ser sintomática no fulminante con un deterioro progresivo que lo lleve a la muerte, con recuperación que sea asintomática, o espontánea con recuperación, con tratamientos inmunológicos que tenga riesgo de recurrencia. Entonces yo puedo recibir un paciente en cualquiera de estas instancias con cualquiera de las manifestaciones clínicas que antes cité. ¿En quién lo voy a sospechar? Decimos de que el diagnóstico de esta patología es difícil. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que tenga fiebre, 38 o más de temperatura, con o sin síntomas respiratorios, escalofrío, malestar general, alteraciones gastrointestinales dentro de los 30 días, lo que nombrábamos antes. Estos pacientes tienen de 1 a 4 semanas de antecedente a haber tenido en ese periodo alguna de estas infecciones digestivas o respiratorias, antecedentes de miocarditis sospechado definida, historia personal familiar de alergia, asma, enfermedades inmunológicas o agentes tóxicos, sabíamos que era uno de los factores de riesgo.
Antecedentes familiares de miocardiopatía dilatada o miocarditis según los criterios definidos, y periodo periparto, que también es uno de los factores que también asociamos que puede estar presente. ¿Cuáles son los estudios complementarios que le voy a pedir? Si le pido un electro, el electro puede tener cambios en el nivel ST, arritmias, trastornos de conducción, ondas Q, bajo voltaje del QRS. Digamos que ninguno es netamente específico de la miocarditis, pero sí me va a permitir a mí tener en cuenta de tener siempre como diferencial, primero un síndrome coronario agudo y tenerlo en cuenta de que si descartara el síndrome coronario agudo, algunos de estos trastornos lo puede tener la miocarditis, o sea que tiene uno de mis diferenciales. El QRS mayor a 120 milisegundos es un factor independiente de evolución a trasplante o muerte cardíaca. Eso sí es algo que yo tengo que tener en cuenta. Dentro de los marcadores inflamatorios de necrosis miocárdica, tanto la eritrosedimentación como la PCR son muy poco específicos, también el péptido natriurético, pero las toponinas lo que van a estar es, siempre van a estar en rango aumentado. Justamente cuando esté en este valor aumentado, lo que voy a tener que pensar es que si descarto el síndrome coronario, esta puede ser una de las causas, porque lo que me indican es que hay una necrosis, entonces sí o sí lo tengo que pensar en la miocarditis. Dentro de las alteraciones estructurales, el ecocardiograma Doppler, lo que me va a poder determinar son alteraciones regionales de la motilidad, alteración de la función sistólica, diastólica, derrame pericárdico, y también voy a poder ver si este paciente pueda estar cursando cualquier otra patología, como por ejemplo una valvulopatía, entonces también me permite hacer un descarte dentro de mis diagnósticos presuntivos. La resonancia, para tener en cuenta la resonancia, lo que tengo son los criterios de Lake y Lewis, en los cuales me sirve justamente para confirmar el diagnóstico en la fase aguda, pierde mucho valor a nivel de sensibilidad y especificidad cuando la miocarditis es crónica, y los criterios de Lake-Lewis lo que dicen es que un aumento en la señal focal o difusa de la secuencia T2 o un realce precoz de gadolinio mediado, o mínimamente realce absoluto total o total relativo del miocardio, cualquiera de ellos dos o uno de los dos, y a su vez al menos un foco de realce tardío focal no isquémico, me permite confirmar que este paciente tiene una miocarditis en curso, aguda, con una sensibilidad del 76% y una especificidad del 96%. También se podría pedir anticuerpos contra el virus, las altas prevalencias de anticuerpos IgG en poblaciones poco específicas, incluso hay algunos virus no cardiotópicos que pueden dar falsos positivos, y los autoanticuerpos antimiocárdicos demostrados en miocarditis y miodilatada todavía están en investigación. Acá lo que les muestro es una imagen, justamente una resonancia, en la cual se puede ver, en donde están las flechas, una captación tardía del contraste con un patrón que se ve parcheado, sería subepicárdico e intramiocárdico que respeta el subendocardio. Y en este punto estaríamos en el segmento posterior y lateral con hipoquinesia posterolateral. En este tenemos un eje corto, también una resonancia, en la cual vemos captación de gadolínea subepicárdica posterolateral. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, con la sospecha, más la presentación clínica, más los estudios auxiliares. En ausencia de lesiones coronarias significativas, lógicamente con la manifestación clínica que tiene, con los estudios complementarios que se piden, yo tengo que descartar que no sea un síndrome coronario, entonces seguramente le voy a hacer un cateterismo que no va a evidenciar, o sea, me va a descartar que sea coronario, y a su vez seguramente también le hice un eco y le hice otros estudios que me permitieron ver que no haya patología cardiovascular o extracardíaca que explique la clínica, como por ejemplo puede ser una valvulopatía, patologías congénitas, hipertiroidismo, entre otros, que era lo que hablábamos antes. El gol estándar, como dijimos al comienzo, para poder, a pesar de que ya tengo toda la sospecha clínica de que este paciente tiene una miocarditis, ya descarté las otras causas
son las más frecuentes de alteración del ST, de dolor precordial. Cuando ya descarté todo eso y estoy sospechando que tiene una miocarditis, la indicación es hacer una biopsia endomiocárdica. Los procesos tóxicos, infecciosos e inflamatorios, infiltrantes o autoinmunes que causan la miocarditis se producen en las células y no hay ninguna otra técnica diagnóstica que pueda establecer la naturaleza del agente etiológico. Yo con la biopsia no solo voy a ver no solo voy a hacer un estudio histológico en el cual voy a poder evaluar cómo están las células inflamatorias, sino que también lo que voy a poder hacer es determinar la presencia del genoma viral, y una vez que pueda hacer eso, no solo me determina la inflamación y el genoma viral, sino también que me aporta una información pronóstica adicional. La AJA, en el año 2007, a nivel de recomendación de clase 1A, recomienda justamente la biopsia en caso de insuficiencia cardíaca de nueva aparición inexplicada de menos de 2 semanas de evolución, asociada a deterioro hemodinámico o insuficiencia cardíaca de nueva aparición inexplicada de 2 semanas a 3 meses de evolución, asociada a dilatación del VI y aparición de nuevas arritmias ventriculares o alteración de la conducción. La Sociedad Europea, incluye en ella a los pacientes que tengan una presentación clínica tipo pseudoinfarto después de haber descartado la enfermedad coronaria. ¿Cuál va a ser la indicación de la biopsia endomiocárdica? El compromiso hemodinámico, el empeoramiento clínico, en donde haya una falla cardíaca, bloqueos, taquicardia ventricular, la sospecha de miocarditis de células gigantes, eosinofílicas, sarcoidiosis o la duda diagnóstica. En este contexto, la indicación va a ser la biopsia endomiocárdica. ¿Cómo se hace la biopsia? Por lo general, lo que tenemos en cuenta es colocar al paciente en decúbito supino. Es un paciente que va a estar monitorizado con un electrodo de 12 derivaciones colocado, va a estar con monitoreo no invasivo, tomando la presión y la saturación de oxígeno. Lo que vamos a tener en cuenta es de que no tenga ninguna alteración de la coagulación, porque lo que yo tengo que hacer es utilizar un acceso venoso o arterial justamente para poder tener acceso a la toma de la muestra. Entonces, se aconseja no tener un RIN mayor a 1,5. Lo otro que también tiene en cuenta es el hecho de que si la toma de la muestra es del ventrículo derecho, se toma del tabique interventricular y no de la pared libre, porque al ser más fina tiene riesgo de ruptura. Entonces lo que se prefiere es colocar un acceso venoso yugular posterior, podría ser, y la otra sería un acceso femoral derecho. En el caso de que sea la muestra del ventrículo izquierdo, también se toma del tabique, puede ser de pared libre también, y se prefiere la femoral o se prefiere que sea arterial el acceso. En ese contexto se coloca un biótomo que es flexible para menor riesgo de complicaciones, se toma un mínimo de 5 muestras y un máximo de 10, justamente para que sean bien representativas. A eso se los fija y se las congela y después se la procesa. ¿Qué se interpreta? Las muestras de tejido del VI o del BD mediante histología, inmunohistoquímica y evaluación del genoma viral, como por ejemplo la PCR viral en la biopsia y en sangre. Todas estas características ayudan a diagnosticar la inflamación, la presencia de genoma viral, tienen implicancia pronóstica y a su vez también te permiten guiar a un tratamiento específico concreto. Cuando hablamos de que tenemos, o sea, vamos a ver la parte histológica, la parte inmunohistoquímica y la parte ¿cómo se llama?, de pronóstico y todo eso. Cuando hablamos de la parte histológica, hablamos de los criterios de Dallas, que lo que te dicen es que la miocarditis idiopática es un infiltrado inflamatorio del miocardio con necrosis y o degeneración de los miocitos adyacentes, que no son típicas de las lesiones isquémicas asociadas a la enfermedad arterial coronaria. Se la clasifica en una primera biopsia, en la cual hay una miocarditis con o sin fibrosis, puede haber una miocarditis límite, en la que está indicada repetir la biopsia, o no haber miocarditis. Y en una biopsia posterior, lo que puede haber es que la miocarditis esté en curso persistente con o sin fibrosis, que ya haya resuelto con curación con o sin fibrosis, o que se está resolviendo, o que ya haya resuelto con o sin fibrosis. A su vez, lo otro que te habla es de cómo es el infiltrado inflamatorio y la fibrosis.
La distribución puede ser focal, confluente, difusa, o endocárdica intersticial de la fibrosis, puede ser leve, moderado o grave, y el tipo, justamente, de cuál es el componente celular que tiene, puede ser linfocítico, eosinofílico, granulomatoso, de células gigantes, neutrófilos o mixto, con fibrosis perivascular o directamente de sustitución. Entonces dijimos que vamos a determinar en la biopsia, vamos a determinar la histología, que nos habla del tipo de infiltrado, que son las células gigantes, eosinofílicas, o podemos evaluar también en el caso de sarcoidosis. Test inmunohistoquímica, vamos a ver la presencia de los linfocitos TCD3, macrófagos CD68, la HLA-DR con los C3D y C4D, que son los factores del complemento, y la PCR con la amplificación del genoma viral, tanto de ADN como de ARN. Inmunohistoquímica específica que vamos a determinar, ya sé, medio repetitivo, pero lo puse 3 veces para que nos quede fijado, porque a mí me costó un montón entenderlo. Histología, los criterios de Dallas, que ya los dijimos, y la inmunohistoquímica es el infiltrado inflamatorio anormal, en el cual el punto de corte es mayor o igual a 14 leucocitos por milímetro cuadrado, incluyendo hasta 4 monocitos con la presencia de mayor o igual a 7 linfocitos TCD3. Esos serían específicamente los que te hacen diagnóstico inmunohistoquímico evidenciado en una biopsia endomiocárdica. Acá solamente cité un ejemplo de cómo se ven los cortes histológicos de los distintos tipos de miocarditis aguda, en los cuales se pueden ver las células inflamatorias. Tenemos tipo A, B, C y D. En el primer tipo de miocarditis se puede ver las células inflamatorias con la necrosis de los miocardiocitos, en donde está la flecha negra. El tipo B es la sarcoidiosis con signos de granuloma, en donde está la flecha negra también. En la última es la de células, en la C, perdón, es la de células gigantes, con células gigantes multinucleadas, que son de mayor tamaño que el resto, en donde están las flechas amarillas. Y en la última, sí, que es la D, en donde está la miocarditis eosinofílica, en donde se puede ver un remolino de células, que son justamente la hipereosinofilia que presenta. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, en términos generales, vamos a tener un tratamiento convencional de la patología y un tratamiento específico, acorde a lo que yo haya evidenciado, justamente en la biopsia. La sospecha clínica de miocarditis puede ser por las formas de presentación clínica que ya lo hablamos, similar a un síndrome coronario agudo, en la cual yo primero voy a descartar el síndrome coronario agudo y otras patologías que lo puedan generar. La insuficiencia cardíaca de nueva aparición, esa que hablábamos de 2 semanas hasta 3 meses, sin enfermedad significativa, y la crónica mayor a 3 meses sin enfermedad también, enfermedad coronaria significativa. En los 2 primeros casos voy a hacer una biopsia endomiocárdica, en las cuales yo puedo encontrar que hay inflamación persistente, pero que no hay virus. Entonces el tratamiento va a ser acorde a las causas específicas, que en esos casos tendríamos, por ejemplo, la miocarditis de células gigantes, en la cual el tratamiento específico justamente de esa patología es mediante la timoglobulina, la ciclosporina y la prednisona. Si fue una sarcoidosis o eosinofilia, que también me daría este cuadro, es con prednisona más tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y a su vez, aparte de todo esto, tratamiento sintomático de insuficiencia cardíaca, siempre y cuando este paciente lo requiera, ¿no? Repetimos justamente la biopsia al cabo de 3 a 6 meses, acorde a lo que identifiquemos en ese caso, podríamos llegar a ir a cualquiera de estos cuadros. Acá, este es el que acabo de leer recién, acá hago la biopsia, me doy con el virus, más o menos inflamación, y hago tratamiento sintomático de la insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta que el virus es autolimitario. Cuando lo repito, o si fuera un caso crónico, puedo tener lo mismo. El virus, en el caso de los adenovirus o enterovirus, el tratamiento puede ser con interferón beta, o si no puede ser, o depende qué es lo que yo tenga. Por ejemplo, tengo el ARN del parvo, o tengo también, ¿cómo se llama? El herpes virus. Tengo que individualizar el caso, y puedo hacer ningún tratamiento específico, más tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si yo tengo inflamación, pero no tengo el virus, puedo hacer azatioprina más prednisona más tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y si no tengo inflamación y no tengo virus, tengo que considerar algún posible origen genético. Esto ahora lo detallo un poco más.
Hablamos de tratamiento convencional de la miocarditis. En el tratamiento convencional de la miocarditis hay un algoritmo muy copado de Braunwald que ahora lo voy a pasar a explicar. Y lo que puse acá como ayuda a memoria es que los AINES no se recomiendan debido al aumento de la mortalidad en los modelos de miocarditis en animales de experimentación, a pesar de que sí se aplican en el tratamiento de la pericarditis. Y los desfibriladores automáticos implantables, los DAI, se recomiendan solo si los síntomas y la disfunción cardíaca sistólica persisten luego de la fase aguda. Entonces, yo tengo un paciente que llega con una miocarditis que pueda estar estable o no estable, digamos. Supongamos que está inestable en este primer estabilización hemodinámica, en este primer cuadro, sería con diuréticos vasodilatadores, que pueda requerir a su vez de apoyo hemodinámico con fármacos inotópicos, con balón de contrapulsación, o con el dispositivo, ay, perdón, se me apareció eso, o con el dispositivo de asistencia ventricular. Supongamos que, perdón, se me movió todo. O con, acá está. Si está estable, dijimos entonces, estabilización hemodinámica con diuréticos de vasodilatadores. Inestable, hacemos cualquiera de estos. Se estabiliza tratamiento de remodelación con IECA, con betabloqueantes, con bloqueantes de receptores de angiotensina, con antagonistas de la aldosterona. Supongamos que persiste inestable, requiere inmunoterapia, con toma de biopsia, con esteroides, con azatioprina, con interferón, con inmunoabsorción. Supongamos que persiste inestable, ya hago asistencia mecánica y puente a trasplante cardíaco, y si logro estabilizarlo, le puedo hacer un seguimiento, repetir la eco, la rezo de lo que hablábamos antes, que es el periodo agudo en el cual tiene un alto rendimiento, una buena respuesta, o una RX eficaz continua si la función ventricular del VI persiste menor del 35%, puede considerarse pedir el desfibrilador autoimplantable. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el tratamiento específico de la miocarditis? En este paciente que yo ya lo estabilicé, que está en función del resultado de la biopsia, a este paciente, para el que presenta un deterioro progresivo de la función ventricular a pesar del tratamiento convencional, o justamente me permite, si yo tengo duda diagnóstica también, le hago la biopsia. La biopsia me determina justamente todo lo que hablábamos antes. Y también, al hacer diagnóstico, me da justamente el tratamiento específico para que yo pueda actuar acorde a la miocarditis que vaya a diagnosticar. Entonces, dice, es esencial para diagnosticar causas potencialmente tratales como la miocarditis de células gigantes o la eosinofílica. El dispositivo de asistencia mecánica, ventricular u oxigenador de membrana extracorpórea actúa como puente a trasplante. La miocarditis viral aguda confirmada mediante biopsia mejora espontáneamente en más del 60% de los pacientes que reciben un tratamiento convencional para la insuficiencia cardíaca. No todo paciente con miocarditis viral se biopsia. Este cuadro, el primero me quedó medio, pero bueno, en esta primera tabla se ven las opciones terapéuticas actuales para la miocarditis de células gigantes aguda y aquellas que sean miocardiopatía inflamatoria autoinmune. En la primera van a ver la de células gigantes, acá está la antitimoglobulina que yo les hablaba antes, esta es la dosis, la cantidad de días, requiere monitorización, acá está la ciclosporina, la metilprednisona. En el caso de la sarcoidosis cardíaca, la metilprednisona, con la dosis y el seguimiento. En la miocarditis crónica autoinmune, como la eosinofílica también, está la azatioprina, la dosis justamente del seguimiento. Está la metilprednisona con lo mismo, y siempre con un tratamiento acompañante, como el pantoprazol, omeprazol o calcio. ¿Sí? A su vez, en este cuadro lo que puse es cuando es el tratamiento específico para una miocardiopatía viral. Tenemos los enterovirus y los adenovirus que requieren de interferón beta, las dosis y cuáles son las causas para interrumpir el tratamiento, como por ejemplo la plaquetopenia o la disminución del recuento de leucocitos, la miocardiopatía por el parvovirus B19, también interferón beta, y también tenemos acá el virus del Epstein-Barr,
que tiene el ganciclovir, el valganciclovir con la dosis diaria, cuánto tiempo, y ahí se interrumpe el tratamiento si hay neutropenia, anemia o hepatitis. Se hizo un estudio, que es el TIMIC, que estudió a pacientes con miocarditis crónica negativa para virus que tenían una función del ventrículo izquierdo menor del 45% y habían recibido tratamiento convencional para la insuficiencia cardíaca durante un mínimo de 6 meses. Se les asignó aleatoriamente placebo o terapia combinada con cortisona y azatioprina. Aquellos que tenían el tratamiento combinado mejoraron un 89% la función del ventrículo izquierdo, contra nada del grupo placebo. Además, en un estudio previo se habían observado que solo los pacientes sin genoma viral mejoraban con la inmunosupresión. En la miocarditis inflamatoria crónica, la inflamación persiste a pesar de la eliminación del virus, que era lo que hablábamos antes. El tratamiento inmunosupresor añadido al tratamiento convencional es superior al tratamiento convencional, solo por lo que respeta la mejoría de la función del ventrículo izquierdo y de la clase funcional. Y en los pacientes con miocardiopatía crónica por enterovirus o adenovirus, la eliminación del virus con el tratamiento de 6 meses con el interferón beta se acompaña de una mejora de la función ventricular del VI y una disminución significativa de las dimensiones ventriculares en un ensayo no aleatorizado, después de un seguimiento de 5 años. El 92% de los pacientes que eliminaron el virus continuaban con vida en comparación con el 69% que tenían una infección persistente. Bueno, gente, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, perdón porque me trabé bastante y espero que se haya entendido. Cualquier duda, no duden en ir al libro. Gracias.